Bueno, pues pensando en el tema del día de hoy, me encontré con un libro muy interesante del psicoanalista argentino Hugo Mayer, que ha escrito y trabajado mucho con la problemática de las adicciones. Y el título del libro es Adicciones, un mal de la posmodernidad. Y de pronto yo pensaba, ¿solo de la posmodernidad o de todos los tiempos? ¿O cuáles serán las características de cómo se presentan ahora las adicciones? Luego, leyendo un poco, reflexionaba que para muchas personas, anteriormente, la adicción o adicciones se relacionaban con la conducta de consumir alguna sustancia. Actualmente se ha ampliado la forma de pensarlo, como por ejemplo personas que sufren de una adicción incluso sin abusar de alguna sustancia. O reflexionar en la adicción como una inclinación a consumir de manera repetida y automática, sin pensarlo, una sustancia, un estado, una experiencia o una relación. Y ya ahí se amplía la gama de opciones adictivas. El autor se refiere a las adicciones como síntomas y me parece interesante cómo lo va complejizando desde la participación de la cultura con el empobrecimiento de las instituciones como la familia, o la escuela, la rapidez para procesar de manera psíquica tanta información, el modelo consumista, o de cómo se desdibuja la figura paterna como referente de la ley, o de la forma como la sustancia o algún comportamiento adictivo ayuda a calmar la angustia de personas con un funcionamiento mental, con dificultad para poder internalizar funciones que brinden seguridad, y de cómo de pronto promueven, se evita, ¿no?, la promoción del deseo de alcanzar ideales más realistas, de cómo las adicciones los hace creer en un estado de omnipotencia, de cómo ayuda a disimular la sensación de abandono o de desamparo. En fin, déficits muy importantes que obstaculizan que un sujeto se sienta sostenido en la vida, pueda creer en sus capacidades para lograr proyectos sin caer en un delirio de grandiosidad o de poca valía, sin tener alguna adicción como un objeto fetiche que le sirva de consuelo. Un tema por demás interesante para ir pensando con nuestra invitada. Pues bienvenida de nuevo, Moni, y por donde tú quieras empezar. Muchas gracias. Ay, sí, es un tema muy complejo, justo por lo que hablas en la introducción, que no solamente tiene que ver con estar adherido a una sustancia, ¿no? Puede ser una adicción a un montón de cosas, a las relaciones, como decías, a las compras, a las operaciones, o sea, a sustancias, ¿no? A muchas cosas, y se puede ver desde distintas vertientes. Yo quisiera empezar con justo la palabra, cómo la utilizan el título de hoy, ¿no? Adicción, ¿no? La palabra adicto proviene del latín adictus, que bueno, significa estar adherido o pegado a alguna cosa, opinión, persona, etcétera. Pero también se le conoce comúnmente, como lo ponemos aquí en el título, adicción, ¿no? A, que es el prefijo de negar, y dicción, que es pues ya tal cual, la acción de hablar. Y lo que vemos en el adicto es justo una imposibilidad de nombrar algo. Hay algo que no se nombra, hay algo que no logran tramitar, y que tiene que ver también, Luisa, con esto que hablabas de cómo está ahorita la sociedad, el lazo social lo tienen roto. Hay familias pues más disfuncionales, bueno, no sé si más o si diferente, ¿no? Como decías, pues la sociedad no es como que antes estaba bien y ahora mal, solo el síntoma va cambiando, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué podemos ver desde el psicoanálisis en las adicciones? Yo lo que veo en la clínica, o en lo que me enfoco mucho en pacientes con toxicomanías, son dos rasgos fundamentales, ¿no? El primero es qué tantos recursos simbólicos tienen, internos, ¿no? Como cómo afrontan las circunstancias, qué hacen con esta pulsión pues la pulsión agresiva, la pulsión de vida, cómo hacen frente a esto, que normalmente en los adictos, no normalmente, en todos los adictos hay una escasez de estos recursos, ¿no? Y por otro lado, el grado de compulsión que tienen, o sea, esto que los lleva frenéticos a buscar el alivio químico, ¿no? El alivio interno con algo químico. Y bueno, las sustancias tóxicas en este sentido se convierten en algo que ayuda a cancelar un dolor, ¿no? Hay autores que le llaman el objeto quita dolor, o que quita el malestar. Y sí, justamente el adicto prioriza
a la sustancia por esto, ¿no? Y en ese sentido, en terapia, en consulta, tenemos una limitante grande, porque la terapia no tiene la inmediatez, el placer inmediato, ni es tan efectivo como si lo es una sustancia que rápidamente les alivia el malestar, ¿no? Y bueno, nos encontramos ante esto, y lo que tenemos que ir buscando nosotros como analistas, como psicoterapeutas, es ver primero, no la cualidad erógena de la droga, porque no nos interesa tal cual, pero sí hay que ver qué es lo que moviliza internamente. O sea, hay un juego sensorial en la persona adicta, adicto a lo que sea, no necesariamente a sustancias, pero hay un juego sensorial. O sea, primero hay sensaciones en el cuerpo y hay algo que, claro, se liberan el dopamina, se liberan un montón de cosas en el cerebro, y hay que ver cómo lo viven corporalmente primero a nivel sensación, porque son pacientes que tienen, como decía, recursos simbólicos muy limitados, ¿no? Y no tienen muy bien cómo nombrar o cómo entender qué es lo que les pasa. Siempre el consumo, bueno, siempre es algo exagerado, pero normalmente el consumo de alguna sustancia tiene que ver con con algo relacionado a la angustia, ya sea para mitigarla, para que desaparezca, o alguna situación, o frente a algunas situaciones que necesitan el consumo, ¿no? Que también lo que mencionabas ahorita, Luis, es hay que ver qué tanto es, ¿no? O cómo saber si es una adicción o no. Porque, bueno, si no podemos decir que porque una persona toma cada fin de semana es alcohólico. O sí, o sea, todo depende de para qué utilizan la sustancia, ¿no? O para qué utilizan el objeto, la relación. Entonces hay que ver la función que tiene este objeto en cada caso, no es en particular, pero generalmente tiene relación con la angustia, con mitigar la angustia, con bajar la angustia, y claro, en ese sentido es rápido, se les olvida, pero justo porque se les olvida, se olvidan también de ellos mismos, ¿no? Y lo que nosotros tendríamos que buscar en un tratamiento es ayudarlos a ubicarlos temporalmente primero, porque hay una desubicación temporal, aunque no estén en consumo, pero si hay una adicción franca, o sea, como decía, no, para saber o no es el caso a caso, ¿no? O sea, si se utiliza para algo en específico, o si el consumo ya es todos los días, o bueno, puede haber adictos funcionales, ¿no? Y entonces socialmente es como, bueno, pero trabaja, pero tiene su familia, pero no. Pero vemos que vive la vida en piloto automático, y entonces llega el fin de semana y se pone, o sea, ya, ¿no? O sea, terrible, o ya está ahí desmayado, no puede hablar, no puede caminar. Entonces, bueno, ¿para qué o por qué el motivo o sea, cuál es la causa o cuál es el trasfondo? Y que justo en psicoanálisis, pues nosotros vamos al fondo, ¿no? Tenemos que explorar, porque siempre hay motivos inconscientes, ¿no? Tenemos que ver cuál es el motivo inconsciente, y eso sí es un caso a caso. Puede ser que sea por identificación con algún miembro de la familia o con algún referente importante, que actualmente no hay muchos referentes muy fuertes, por ejemplo, para los adolescentes. Ya no hay referentes como, yo quiero ser como tal. Los referentes ya están muy distorsionados, ¿no? El yo quiero ser como tal ya es el que canta corridos de los narcos, o el narco tal, entonces ahí ya se distorsiona. Y bueno, tiene que ver también que puedan estar identificados por ahí con algo, pues sí, con algún referente distorsionado, o con algún miembro de la familia enfermo incluso, ¿no? O incluso pueden ni siquiera conocer a la persona, pero la carga ya familiar que traen, en algún momento va a salir la sintomatología, ¿no? Que se suele decir que el adicto es el síntoma de la familia, porque es el que está denunciando en muchos casos una situación no hablada, no nombrada, o algún problema muy fuerte, tanto social como más familiar, pero también social.